el título del mensaje: la iglesia carece de poder de Cristo en días finales. Es una realidad, una verdad, que la iglesia carece totalmente en el mundo entero del poder de Jesucristo. Y la palabra de Dios se está cumpliendo. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no solo aquello, sino que la iglesia se está desvaneciéndose en la vida espiritual y mezclándose con el mundo, y lo cual ha provocado esta carencia, esta crisis de poder en la iglesia de Jesucristo. Hoy día está muy común, muy frecuente el canturreo, la alabanza, tanta cosa dentro de la iglesia y tantos eventos que solamente nos satisfacen en la carne. Nos reunimos, vemos reuniones incluso últimamente antes de este problema que hay en el mundo, de esta cuarentena, buscando avivamientos manipulados por los deseos humanos y movimiento dentro de las congregaciones de una y de otra forma buscando un avivamiento. Pero el avivamiento está en Cristo Jesús, en el poder de Dios. La Biblia dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino consiste en poder de Dios. Vamos a ir a las Escrituras entonces con este mensaje de esta tarde. La iglesia de Cristo carece del poder de Cristo en días finales. Para ello vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 8, y leemos de la siguiente manera. Vamos a leer el 7 y el 8. Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nosotros la palabra "y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo". En esta frase, en este texto bíblico, no está hablando solo del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es uno, que tiene su evidencia en todo creyente. A través de las páginas de la Biblia podemos ver el bautismo del Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento, y aún en el anuncio, en el Antiguo, el anuncio que vendría el poder de Dios. Todo esto nos está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando de poder. Ellos le preguntan: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en estos tiempos? El Señor le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ellos no les tocaba saber de estos últimos tiempos, porque estaban en el comienzo del día de la gracia. Aquello fue reservado para la iglesia, para la revelación de la iglesia de los últimos días, en los días finales. Y tenemos la revelación del Apocalipsis, donde está todo el transcurso del tiempo y del fin del siglo. No les tocaba a ellos. Lo reservó el Señor para revelarlo en estos últimos días, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, los acontecimientos finales. Pero aquí está la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, primero bautismo con Espíritu Santo y luego el poder, la investidura de poder. Nos vamos a dar cuenta a través de la escritura de este mensaje la definición que hace entre el bautismo del Espíritu Santo, que toda persona tiene que ser bautizado con Espíritu Santo, es la promesa de Cristo, pero también recibirían poder.
esta investidura de poder es diferente. En el libro de los Hebreos, capítulo 6, tenemos nosotros los cuatro ángulos, que podríamos llamarlo así, que son diferentes. Hay una parte en el cambio de Dios en nuestras vidas, en la salvación, que es totalmente gratuita. Y ahí hay millones de cristianos están parados ahí, pero no hemos podido considerar la otra parte del poder. Y nos hemos confundido porque no leemos las Sagradas Escrituras y muchas veces no pedimos a Dios que nos conceda la revelación, porque muchos no creen en la revelación del Espíritu, solamente en leer la palabra. Y en el libro de los Hebreos vamos a leer cómo define el llamamiento. El llamamiento es uno, el lavamiento, la santificación es otra, el bautismo con Espíritu Santo es otro, y el poder del Evangelio para obrar es otro. Todo esto está definido en las Sagradas Escrituras. Van a considerar estas cuatro partes en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, y leemos nosotros de la siguiente manera. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, los que son llamados, cuando Dios les ilumina, los trae, fueron iluminados y gustaron del don celestial, bautismo con Espíritu Santo. Dice, y gustaron del don celestial, el llamamiento, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. La primera parte. Y luego habla, tenemos ya 3, y continuamos en la cuarta, y dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Este es el poder que la iglesia carece en estos días finales. Ya hace muchos años, mucho tiempo, que la iglesia comenzó a carecer de estos poderes, a decaer en la gracia, por causa de la mundanalidad que ha adentrado en la iglesia de Jesucristo. Un evangelio moderno, un evangelio mezclado, y jamás la iglesia encontrará el poder en esa forma. El poder se encuentra a través de la santidad. El evangelio es santidad. La santidad tiene el origen en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. En Él tiene el origen, la santidad. Por lo tanto, todo creyente en Jesucristo, en el Dios verdadero, tiene que seguir ese paso. La iglesia de Jesucristo tiene que mantenerse, porque la santidad es el origen de la santidad, es Dios. Y Él exige a la iglesia santidad, paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Continuamos entonces. Todas estas cuatro partes los vamos a considerar. Primeramente, todas estas cuatro partes son nada más que por gracia, nada más que por misericordia, un regalo de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Los llamados por gracia, Romanos 11:29. Romanos 11:29. Aquí está. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nos sigue hablando más de esto, pero solamente
Vamos a hablar 2 o 3 versículos de cada uno. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9, y nos dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Lo repito: ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, conforme, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Esto es por gracia, el llamamiento es por gracia. Número 2, el perdón también es por gracia, no por obra, no por lo que nosotros lo hayamos ganado. Solamente por el amor y la misericordia de Dios somos perdonados. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gratuito, un regalo de Dios. También nos habla en el 10, en el capítulo 10, verso 43 de los Hechos. Vamos a leerlo. 10:43 nos menciona y nos dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Gratuito. Tenemos más citas bíblicas, pero pienso que con esto comenzamos ya a entender. Número 3, lavamiento. El lavamiento, la limpieza de nuestras almas también es por gracia. Y esto lo encontramos a través del bautismo en las aguas. ¿Pero cómo? Tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Así está escrito. No podemos nosotros, y esta es la mezcla. Estas son las cosas que tienen aplastado el evangelio del mundo entero. La ideología de los hombres, doctrinas humanas, enseñanzas, códigos penales, por decirlo así, que han levantado en las iglesias, en las denominaciones, cambiando el texto bíblico y poniendo leyes en las denominaciones, que esto lo vamos a dejar así. Y las Biblias han llegado a decir muchos que el bautismo es como secundario, no tiene importancia. ¿Cómo no va a tener importancia si es el bautismo, por medio del bautismo y tomando el nombre de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados? Y si yo me bautizo y no tomo el nombre de Jesucristo en el bautismo, tal como está en la Biblia, mis pecados, y yo viviría con mis pecados a cuestas. A muchos le está pasando así. Y todo esto provoca la crisis, la escasez de poder dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro del cristianismo. Y la iglesia no puede enfrentar las situaciones que se presentan en el mundo, y aún en nuestra misma nación, Chile, la iglesia ya no está capacitada para enfrentar las situaciones con el poder del evangelio, sino por las teorías humanas, y eso no sirve. Número 4. Pero nos queda, voy a leer todavía el lavamiento. El lavamiento nos reviste de Cristo. Nos reviste de Cristo. Gálatas 3, 26, 27. Porque todos los que habéis, dice, ahora todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es clara la palabra, persona oyente, llamados hermanos, iglesia de Dios en el mundo entero. Es clara la palabra. Ahora todos sois hijos de Dios, estoy repitiendo el texto. Ahora todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Efesios 5:26 nos habla y lo vamos a leer. Efesios 5:26. Y nos dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en la mitad del texto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Dónde está lo que se dice que el bautismo viene siendo secundario y no tiene mucha importancia? Si en materia prima, en la vida del creyente para ser perdonado de nuestros pecados. Estamos en días finales. Satanás está jugando sus últimas cartas. Todo mundo está viendo los acontecimientos y que lo estamos acercando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguimos con los argumentos humanos y no pegamos una mirada en la preparación de nuestras vidas para volar con el Señor Jesucristo. Bautismo con Espíritu Santo. Muchos le dan importancia al bautismo con Espíritu Santo, pero muchas personas de las mismas solamente conocen manifestaciones del Espíritu Santo y no han sido bautizados con Espíritu Santo. Esto que quede claro en cada mente, en cada corazón, en cada creyente. Porque en muchas partes, cuando se ve un hermano, una hermana que está llorando, está contristado, llora, canta, grita, danza, y ya lo dan bautizado con el Espíritu Santo. Ese no es el bautismo del Espíritu Santo, ese son manifestaciones del Espíritu Santo. Un hermano, una hermana, de acuerdo a su santificación, puede no haber sido bautizado con Espíritu Santo, pero puede tener, Dios concederle visiones espirituales, vista espiritual. Y esos son los dones, de eso estamos hablando, de los poderes del siglo venidero, del poder de la iglesia. Y eso es lo que falta a la iglesia. Pero lo importante es que el hermano o la hermana busque el bautismo del Espíritu Santo y también va a tener el poder. Pero el poder que ya vamos a ver, todo esto que estamos viendo, estos 4 puntos, el bautismo con Espíritu Santo, podemos leer en el libro de Lucas 3:16, Juan el Bautista dijo: yo la verdad bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es la promesa. Y Jesús le da las órdenes a ellos y le dice allí en el monte de Betania, le dijo: vosotros vueltos a Jerusalén, porque dentro de no muchos días seréis investidos de poder de lo alto. Ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, bautizados. Hablaron lenguas humanas, todos le entendían. Por el Espíritu Santo. Pero ahí es donde está y le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea,
después de ser bautizado con Espíritu Santo, el hermano o la hermana que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, potencialmente están los 9 dones del Espíritu Santo ahí. Pero no lo puede desarrollar, porque eso tiene otro trabajo que desarrollar para que esos dones comiencen a salir, a trabajar. Como ya he dicho, el poco temor de Dios tiene esos dones apagados, ese poder restringido. Tenemos varias citas más con respecto al Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos menciona, ya habiendo creído en Él y habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sellado, bautizado. En 2 de Timoteos 2:19 dice, y el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Eso está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Dios conoce a los que son suyos, porque cuando un hermano o una hermana es bautizado con el Espíritu Santo, es propiedad de Él. Ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo, de agua y de espíritu. Es constituido, hechos hijos o hija de Dios. Y todo esto que estamos diciendo hasta este momento, todo es gratuito, no hay nada que pagar. No por obra, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Solamente por la misericordia de Dios y por el llamamiento celestial que Dios nos hizo. Es gratuito, un regalo de Dios. Por eso hay que cuidarlo. Y muchos lo han perdido. Muchos creen de que la salvación no se pierde, pero se pierde. No que Dios quite la salvación. Es como alguien recibió un dinero y no lo cuidó, no tuvo cuidado y no supo a dónde se cayó, se perdió. Y perdió todo. Así la salvación, si nosotros no la cuidamos y queremos mezclar la santidad que está arraigada, o más bien dicho, la salvación está arraigada a la santidad, porque la santidad tiene el origen en Dios para su pueblo. Y si nosotros no nos cuidamos y mezclamos aquello con el poco temor, con la mundanalidad, con los placeres y deleites de este mundo, la salvación puede perderse. Muchos la perdieron en la Biblia, lo encontramos en el mismo Hebreos capítulo 6, donde estábamos leyendo. Dice que los que fueron iluminados y fueron partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, esto incluye los dones, y recayeron, imposible que sean renovados otra vez para crucificar de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. La iglesia debe cuidarse, el cristiano debe cuidarse. Sea niño, sea joven, sea viejo, de la edad que sea, tenemos todos que cuidarnos en lo que hemos emprendido, en lo que estamos profesando en la santidad. Jesús les bendiga a todos los que están escuchando y nos guíe por el buen camino, por la senda antigua. Todas estas cosas que hemos comentado son gratuitas. Llamamiento, lavamiento, perdón de pecado, bautismo con Espíritu Santo, todo esto es gratuito. Y Dios nos ha santificado. Nos ha llamado, nos perdonó, nos limpió, nos santificó y nos glorificó. Porque a los que antes llamó, a estos también dice que santificó. A los que predestinó, los llamó, los santificó.
y lo glorificó. De manera que todas estas cosas, este es el evangelio que nosotros tenemos que practicar. Repito, todo esto, este complemento en la salvación en el cristiano es gratuita. Pero ¿cuántos están anhelando dones del Espíritu Santo, el poder de Cristo, el poder de Dios que nos está careciendo la iglesia? No podemos enfrentar las situaciones que están habiendo en el mundo entero, no podemos enfrentarlas ni siquiera en nuestra familia, en nuestros hogares. Porque la iglesia está careciendo de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Tengo entendido que en el original griego la palabra testigo es mártur, o sea, en el español mártir. Y de acuerdo a esto, todos ellos fueron fieles testigos, fueron todos mártires por la causa del Evangelio. Todos los apóstoles y muchos discípulos, millones, fueron martirizados, fueron mártires por la causa. El sufrimiento, Jesús se los había dicho: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que la iglesia no quiere hacer aquello. ¿Y qué significa esa cruz? El 80% de la población cristiana no tiene ni idea cuál es la cruz de Cristo, menos el mundo. Al mundo incrédulo se le ha enseñado que haciendo una cruz de palo, de una cruz metálica, de oro, de plomo, de lo que sea, para llevarla a colgar en el pecho. Esa no es la cruz que Jesucristo está exigiendo. Cuando Jesús le dijo: el que quiere venir en pos de mí, el que quiera seguir a Cristo, tome su cruz cada día y sígame. Se refiere a la cruz del sufrimiento por causa del Evangelio. Esa es la cruz que Cristo está pidiendo del cristianismo. Y la cruz en la Biblia la encontramos: no sufrir por mi pecado. Que usted no sufra por su pecado. No. Amado oyente, que no conoce todavía al Señor, y aún cristianos me dirijo, y aún pastores, no sufra por el adulterio, no sufra por blasfemar, no sufra por odiar al hermano o a la hermana, no sufra por ser injusto, por practicar injusticia, por ninguna clase de pecado. Eso no lleva mérito. Lo que lleva mérito y nos lleva y cargamos la cruz de Cristo es el sufrimiento por causa del Evangelio, por causa de la santidad, por causa del amor de Dios y de las almas perdidas. Esa es la cruz de Cristo. Esta cruz significa y involucra, escúcheme bien, esta cruz de Cristo que Él dice: y me seréis testigo, le dijo primero a ellos. Y ya dijimos que todo ello, la palabra testigo significa mártir. Todos ellos murieron mártires, rindieron sus vidas por causa del Evangelio. Esa es la cruz, aún incluyendo nuestras propias vidas, por amor a Cristo, por amor a la causa, por amor al Evangelio, por amor a las almas perdidas. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo la iglesia en el mundo entero ahora mismo con esta pandemia y estas cuarentenas? El Evangelio está perdiendo todavía más fuerza.
Y esto que se arrastra de la decadencia y de la carencia del poder del Espíritu de Cristo en la iglesia, esto se arrastra de muchos años atrás. Y Satanás, que es perito en todo, sabe hacer también las cosas. La iglesia tiene que despertar, pastores, hermanos, encargados de obra, misioneros, evangelistas, predicadores. Es momento de despertar. Hay muchas iglesias, congregaciones enteras que están con los brazos cruzados, esperando que las autoridades den la orden y se levanten las cuarentenas para poder reunirnos y alabar a Dios, encomendarnos a Dios. ¿Qué digo con esto? Que usted salga y se reúna en las congregaciones, se reúnen en la casa de oración. No, no estoy diciendo aquello. Las cosas se ponen difíciles y la Biblia todo lo estaba diciendo desde antemano, por mucho tiempo. La iglesia tiene que tener el Espíritu de Cristo y ser estratégico para llevar el Evangelio adelante. Si nosotros vamos y nos reunimos, nosotros mismos vamos a provocar la persecución por parte de las autoridades. Hay que ser estratégico. Estamos hablando del poder de Cristo. Muchos están esperando que se levanten las cuarentenas para reunirnos y poder alabar a Dios, porque la iglesia vive una costumbre, está viviendo nada más que una rutina. Hermanos que en la iglesia, hermanas en la iglesia sentían la presencia de Dios. ¿Y por qué en sus hogares no es igual? ¿Que no le hemos conocido de verdad? No es eso, sino que lo que pasa que nos hemos mezclado mucho con el mundo y por causa de la maldad el amor de muchos se ha ido a enfriar, la gracia ha ido a caer en muchos. Y la iglesia está decadente en todo el mundo entero, porque estamos enfrentando días finales. La iglesia está próxima a partir de este mundo, amado oyente, amado hermano, hermana, iglesia de Dios. Todo lo primero que dijimos es gratuito. Dios se lo ha entregado a ustedes, a todos nosotros. Nos ha entregado, nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Está con nosotros, nos ha salvado, nos ha santificado, pero la iglesia necesita poder. ¿Pero por qué no hay poder? Porque muchas veces se rechaza este poder. Y lo peor, que como decíamos, queremos que también sea gratuito como lo primero. No estamos hablando, escúcheme bien y lo voy a repetir, síganme, los que están escuchando, y recibiréis poder. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, cerca de los tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia, el hermano o la hermana que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ahora tiene que comenzar a buscar ese poder. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Después de ser bautizado con el Espíritu Santo, viene el poder. Viene el poder para obrar. ¿Obrar qué? Obrar milagros, sanidades, liberaciones. Hoy día la iglesia tiene el temor. En todas partes del mundo tiene el temor porque la iglesia carece del poder de Cristo en estos momentos. Por la negligencia, por la indolencia que hay en nuestras vidas, en la iglesia cristiana, en el mundo entero. Por la pereza. Carece del poder de Cristo. Y teme la iglesia con estas nuevas leyes que van a salir, porque el nuevo orden mundial se apresura y ese nuevo orden mundial no es el gobierno de Cristo.
Y todo mundo cristiano lo entiende y lo entendemos. Y van a salir leyes que todas las leyes van a ser opuestas y no van a ser justas. Hoy día no se puede decir nada por causa de la discriminación. La iglesia me está entendiendo. ¿Por qué? Porque aunque la ley sea injusta y sea satánica, Satanás sabe hacer las cosas y ya hay muchas iglesias cristianas en el mundo entero y esto va en aumento, que están unidas con falso ecumenismo. Y la iglesia de Jesucristo se aproxima la persecución para la iglesia de Cristo. Y si la iglesia de Cristo carece de poder, va a caer como el corderito, tan manso como un cordero, para ponerle el bozal. Humanamente no podemos resistir. La iglesia no puede resistir humanamente. La iglesia resiste, pero con el Espíritu del Señor. Porque así está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 4. Nos menciona, dice, no con ejército, ni con espada, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con el poder de Dios, con el poder de Cristo. Y para tener el poder de Dios, el poder de Cristo, el hermano o la hermana primeramente tiene que haber sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Y después viene el poder. El bautismo, todo lo que hemos hablado, es gratuito por misericordia de Dios. Nos ha entregado la salvación en nuestro regazo. Usted es salvo. Si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, ha sido lavado y perdonado. Es salvo. Y si ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, está completo en Cristo. Pero preocúpese, no se quede ahí. Ahora puede adquirir poder. Porque la otra parte que viene, hay que pagar un precio. Y ese precio es lo que estamos hablando de la cruz de Cristo. Y eso involucra, como le decía, ese precio significa a una plenitud, la santificación, un convertimiento a plenitud. A Dios, al Evangelio, a su palabra, a la obediencia. Pero hoy día está Satanás trabajando en la mente de muchos. Es que yo lo miro de esta manera. Es que yo lo veo de esta otra manera. Es que yo lo pienso así. Y yo lo creo acá. Es que el libro tanto dice esto. Que la traducción tanto dice esto otro. Que la concordancia Strong dice esto otro. Pero yo digo, la Biblia dice esto y se está cumpliendo. Sea bendito el Todopoderoso. Dios tiene que gobernar nuestras vidas por medio de las Sagradas Escrituras. Y ese libertinaje de ideas de pensamiento está por la desobediencia del pueblo cristiano. Hay pastores que no saben qué hacer con sus congregaciones porque cada uno tiene su propia idea. Hermano, haga esto. Yo no lo hago porque la Biblia me dice aquí. Haga esto otro, no, porque Dios no me lo ha revelado a mí. Y así hay diferentes ideas. Y la iglesia decae, y la iglesia va abajo, y carece del poder de Cristo. Son salvos los hermanos, son salvos gratuitamente. No pierda la salvación. Usted es salvo, el que ha logrado tener esa bendición y está completo en Cristo. Pero ahora debe la iglesia preocuparse por ese poder. Y por este poder hay que pagar un precio. Y ahí involucra un convertimiento a plenitud a Dios, en el temor de Dios, en la santificación, con reverencia a Dios, con temor y temblor a Dios, en la oración y en todo, incluyendo todo, para que haya poder.
¿Cuál es la forma que la Biblia nos muestra para convertirnos al Señor y dejar todo atrás para adquirir poder? Si me ayudaran los hermanos a leer algunos versículos. Tenemos, como le digo, este poder, este precio que hay que pagar involucra un convertimiento a plenitud al trabajo de Dios y al temor de Dios. Y este convertimiento lo vemos, vamos a ir primeramente al libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, a donde nos dice, convertíos a mí. Eso es lo que pide Dios. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amén. Repítalo. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amén. Más abajo dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, sí, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. amén. Hay un texto que dice, más abajo, donde dice, ministro de Jehová. Entre la entrada y el altar Ahí es. lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Amén. Primeramente, para convertirse al Señor, ahí está la parte principal, en la forma que la iglesia tiene que convertirse al Señor. Convertíos a mí con ayuno, llanto y lamento. Rajar nuestro corazón y no vuestros vestidos. Pero se está convirtiendo la iglesia, me estoy convirtiendo al evangelio. Y los pastores que son los responsables de las almas se están convirtiendo en esa forma. Así no puede haber poder de Dios. Entre la entrada y el altar, ¿cuál es el versículo ese? 17. El versículo 17 de Joel 2. Entre la entrada y el altar, lloren los ministros de Jehová. Lloren los ministros de Jehová. ¿Por qué van a llorar? ¿Por qué tenemos que llorar? Por las almas, por la iglesia, por nuestros hermanos, por nuestra familia, por las almas que están afuera perdiéndose. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Para eso estamos puestos los pastores, para eso están puestos los evangelistas, los que llevan el evangelio hacia adelante, los obispos. Pero muchas veces lloramos y se llora de alegría porque el trabajo está bueno, porque la comida está abundante, porque ya no hay tanta escasez, porque Dios nos ha bendecido materialmente. Pero ¿dónde está el llanto por las almas, por la iglesia, para que Dios se compadezca y deje un remanente? Ese es el evangelio, para adquirir poder. Entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Para tener el poder hay que pagar un precio. Y este es uno de los primeros pasos, como le decía, involucra el convertimiento a Dios. ¿Cómo puede haber poder muchas veces? Si los mismos pastores, muchos de ellos, no todos, amados hermanos, y el que esté en estas condiciones, reflexione y pídale perdón al Señor. Muchos cristianos, pastores, obispos, andan tras la avaricia, tras la lana del rebaño, y no solamente del rebaño, no se complacen con eso, sino que dejan el ganado abandonado para ir a trabajar, no importándole si el rebaño sufre de una manera o de la otra. Los pastores están para cuidar del rebaño. Muchas veces se pregunta por ahí uno y se topa con hermanos de congregaciones. ¿Y en qué parte camina usted, hermanito? En tal parte. ¿Cómo se llama su pastor? Fulano de tal. Pero yo no voy a la reunión, dicen ellos. ¿Y por qué? Es que
estamos abandonados. El pastor no ha venido nunca a verlo, nunca nos ha visitado. ¿Qué clase de pastor? El Señor Jesucristo es el pastor de los pastores. Y el apóstol Pablo nos menciona en el libro de los Hebreos, considerad al apóstol y sumo sacerdote y pastor. Es decir, Jesucristo es el pastor de los pastores, el mejor de los mejores. Y el buen pastor su vida rindió por sus ovejas. ¿Y qué fue lo que dijo él? Aprender de mí porque soy manso y humilde de corazón. Y yo nuevamente, que debíamos seguir sus pisadas, porque ejemplo nos había dado. Perdone a la iglesia del Señor Jesucristo, perdone a su iglesia, perdónenos a todos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Sea en esta noche bendiciendo su vida de todo el que está en la sintonía. Hay que pagar un precio y ese precio, como decía, es el sufrimiento por la causa. Por la causa. Vamos a leer otra escritura. Me dice si lo demoramos mucho, si vamos cuando la hora avance. Y vamos. Primero voy a leer esto. ¿Cuántas personas están deseando tener el poder? ¿Dónde milagro? ¿Dónde sanidad divina? ¿Dónde lengua? Interpretación de lengua. Profecía. Discernimiento de espíritu, vista espiritual. ¿Dónde ciencia? ¿Dónde sabiduría? ¿Cuánto anhelan? Y todos debiéramos anhelar esas bendiciones. ¿Y por qué no están en mí? ¿Por qué no están en usted, pastor? ¿Por qué no está en el pueblo cristiano? La iglesia carece de este poder. Es por la causa que estamos diciendo no hay convertimiento. Y la manera para convertirse, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento. Y los ministros de Jehová entre la entrada y el altar lloren, pidiendo misericordia, doliéndose por el problema mundial, orando por las autoridades, que Dios tome las autoridades del mundo entero, aquellos grandes gobiernos de aquellas grandes naciones desarrolladas. Nuestra nación de Chile, cuántos pueblos, cuántos pastores, cuántos hermanos y hermanas están orando por el presidente de la República de Chile y por todas las autoridades chilenas y toda la eminencia a través del mundo entero. Todo va relacionado en el precio que hay que pagar para recibir esas bendiciones, para que la iglesia reciba poder, para poder enfrentar las situaciones. Tenemos muchas veces temor que venga allí una persona en pecado, que venga allí un homosexual, una lesbiana, cualquiera de estas personas, y la iglesia teme. ¿Y por qué teme? Esas personas deben ser libres, deben ser liberadas por la iglesia, por el poder de la iglesia. Pero hoy día tememos, y una persona que sea liberada de estas condiciones ya no vuelve a aquel hábito abominable, porque sería liberada. ¿Y dónde está eso? Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, amado pastor, amado hermano, el predicador, evangelista, iglesia en el mundo entero. La iglesia gozaba del poder de Cristo, aparte del bautismo del Espíritu Santo, pero ellos pagaron un precio. Que esto quede claro en nuestra mente, en la iglesia, aquí en Paine. Vamos a leer esa parte
No la incluí yo, este texto bíblico, no lo incluí las citas que tengo, pero lo vamos a leer. Sí, aquí está. Escúcheme bien, Iglesia de Jesucristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando dice la Biblia, escúcheme, cuando dice la Biblia, los injustos no heredarán el reino de Dios, no se refiere después que muera o cuando la iglesia se haya ido. El reino de Dios está ahora aquí mismo, en este mismo instante. Y de que Cristo comenzó a predicar, el reino de Dios estaba en el medio de ellos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y cuando hereda es cuando la persona se rinde a Cristo y entra al reino de Dios. Seguimos leyendo. No es rey, ni los fornicarios. Escúcheme, jovencita. Fornicario, la fornicación es cuando dos solteros tienen relaciones. No están casados. Ese es pecado delante de Dios. No heredarán el reino de Dios. Ni los idólatras, los que adoran imágenes, la santería. Ni los adúlteros, los que dejan su esposa para irse con otra. Pero muchos se esconden detrás de un escudo de mentira. Pero ¿cómo si hace tantos años ya si piensan que el tiempo va a borrar aquello? No seamos insensatos, persona amada. El adulterio es abominable delante de Dios. Ni los afeminados, de lo que estábamos diciendo, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Cuidado los hermanos que tienen una buena suscitación estable económicamente, pero quieren más. Y no les importa la iglesia, no les importa ganar almas para Cristo. Me dirijo a los cristianos. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué es un estafador? Esta prenda me costó a mí 1.500 pesos, pero yo me topo con una persona que necesita esto y miro la necesidad que hay, que tiene dinero. En vez de 2.000 pesos, yo le voy a pedir 5.000 pesos. Hoy que me fue bien, es una estafa. Porque eso no se llama justicia, eso se llama injusticia. Y Dios quiere un pueblo que practique la justicia delante de los ojos de Él. Sea bendito el Todopoderoso. Terminamos con el texto, dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era y alguno. En la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, había de esta clase de gente, pero habían sido liberados por el poder de Jesucristo. Porque en la iglesia primitiva había poder, ya no había problema con esta gente. Ya no tenían los mismos hábitos. Y mire lo lindo que dice aquí. Y esto era y alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A todas estas cosas la iglesia teme hoy día. Llega un alcohólico, la iglesia no tiene poder en estos días para liberar a ese alcohólico. Llega un endemoniado, no tiene poder la iglesia para liberar a ese endemoniado. Llega un poseído por espíritu hechicero, no tiene poder la iglesia para liberar a esa persona. ¿Por causa de qué? Preguntémonos, toda la iglesia en el mundo entero, donde estén llegando esta sintonía. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia carece de poder? Si Dios
dice que no da el Espíritu por medida. Es por la falsedad en que vivimos, es por el poco temor de Dios, es porque no ponemos en práctica la palabra, es porque no nos convertimos de todo nuestro corazón en ayuno, en ruego, en llanto. No nos convertimos a Dios. Esto era frecuente, antes de esta pandemia era frecuente. Yo conozco aquí en Paine y en otros lugares, hermanos, hermanas, encargados de obra, que salía de la reunión, algunos llegaban borrachos a su hogar, otros llegaban allí bastante mal, y otros se quedaban por ahí tirados, echando a andar el espíritu de adulterio. Todas esas prácticas son satánicas, son porque el pueblo, la iglesia de Dios, no tiene temor. El temor de la iglesia se ha ido y hay que restaurarlo. Y de la única forma restaurar es como nos dice la palabra del Señor Jesucristo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hay un texto que dice, ¿cómo que dice? Vuelve hoy en amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Amén. El libro de Isaías capítulo 59 versículo 1 dice: he aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, sino que nuestras iniquidades, rebeliones han hecho distancia entre nosotros y nuestro Dios. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, y nos menciona casi de la misma manera: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Escuche bien la frase. No dice eso, mi pueblo que invoca mi nombre, sino sobre los cuales he invocado mi nombre. Se refiere a la iglesia de Jesucristo, a la que en el bautismo toma su nombre. Y está hablando en el Antiguo Testamento, ya estaba hablando de este nombre glorioso. Si mi pueblo se humillare, sobre los cuales he invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Mis oídos estarán atentos a la oración en este lugar. Dios nunca ha desechado a su pueblo, amados hermanos, a su iglesia. Él está atendiendo a la iglesia. Pero Dios se cansa, que ya vamos a leer esa escritura. El precio que hay que pagar no se está pagando para que el poder de Dios repose sobre la iglesia de Jesucristo en todo el mundo entero. Filipenses 3, no recuerdo bien la cita, pero es Filipenses. ¿Dónde está el Filipenses 3? Aquí lo tenemos. Filipenses dice, capítulo 3, versículo 17 y 18, voy a leer. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ellos se presentaban por ejemplo, pero hoy en día es lo contrario. Hay pastorcitos, hermanitos, predicadorcitos, que le dicen a la congregación: no me miren a mí, hermano, si miran a mí van a caer junto conmigo, porque somos todos pecadores, y detrás de los púlpitos se proclaman pecadores. La Biblia dice que nosotros no hay hombre que no peque, no hay hombre que no tenga pecado, pero es muy diferente tener pecado como practicar el pecado. Afirmamos nosotros que tenemos pecado, pero ya no somos pecadores porque Cristo nos perdonó. Y del día que nos perdonó, Él lo dijo: nunca más me acordaré de vuestras transgresiones.
Y hasta en el mirar pecamos, pero no lo hacemos con una intención. El cristianismo no lo hace con una intención de pecar, sino involuntario, no por práctica. Que Dios nos guarde y nos proteja y nos dé la claridad. La iglesia, como le digo, carece de poder. Hay muchos enfermos en la iglesia, muchos enfermos. ¿Por qué no hay capacidad para echar fuera demonios, para sanar enfermos en la iglesia de Jesucristo? Porque la iglesia está mezclada con una serie de pecados. No es por alabarme, porque pienso que de entre los pastores, siempre se lo digo a mi Señor en mi oración, soy el más bajo en todo sentido, en conocimiento, en letras, en estudio académico, no tengo estudios apurado el comienzo de la preparatoria. Soy el pastor más bajo, el siervo más bajo, en todo sentido de toda la región metropolitana y a lo mejor de todo Chile entero, le he dicho a mi Señor en mis oraciones. Pero aún en mi bajeza Dios me ha ayudado y aquí en Paine Dios ha hecho milagros. Ha resucitado personas, ha sanado del cáncer, agonizando, desahuciado. El problema sucede de que estas son manifestaciones, sucede muy aislado, que debiera suceder siempre. ¿Y por qué no sucede? Porque me pasa lo mismo que a los demás, porque no estamos practicando, buscando ese poder, manteniéndolo en la santidad y en la búsqueda del Evangelio, del poder de Cristo. Que cuando hay que rabiar, rabiamos. Cuando hay que hablar del hermano, hablamos. Cuando hay que apelar al pastor, pelamos. Y eso no debiera ser en ninguno de nosotros, en ningún cristiano, en ninguna cristiana. La Biblia dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué mejor no sufrir ser defraudado? Esa es la cruz del cristianismo. Y vamos a leer este texto, el sufrimiento de esta cruz. Esa es la cruz, el sufrimiento por la causa del Evangelio, para que haya poder. Y el que no quiere sufrir esto, no lleva la cruz de Cristo. Y el que no lleva la cruz de Cristo no puede ser discípulo de Cristo. Eso lo dijo con sus labios. Y nos leemos de la siguiente manera. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Hay muchos hermanos, hermanas en las congregaciones, pastores, evangelistas, que en vez de andar evangelizando, predicando la palabra, trabajan más arduamente que el día de semana, el día domingo, porque hay más concurrencia de gente. Un cristiano, lo digo por esta sintonía, un cristiano, un pastor que teme a Dios, un evangelista que predica la palabra a las almas perdidas, no debe trabajar el día domingo a hacer ninguna cosa. Pero hoy día está la controversia. Si el día domingo es el día de la bestia, es de la gran ramera, y los llenamos de ideas y alegamos de esto y de aquello, pero de lo que debemos hacer nos lo ponemos en práctica y la palabra de Dios y el poder de Dios y la santidad de Dios queda a un lado, porque nos preocupamos de otras cosas. Pero si vamos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento,
Dios quiere que usted tenga un día de descanso, pero también nos falta el libertinaje. La mente que busca el libertinaje es que yo trabajo el día domingo, pero el día lunes descanso. Es que yo no trabajo el día lunes, pero a mediados de semana descanso. Todas las cosas las tomamos, como le digo, con un libertinaje. Pero la Biblia a nosotros es clara, es firme, es estable, porque es la palabra de Dios. Emineo, discípulo de Policarpo. Policarpo, a su vez, discípulo del apóstol Juan. En las cartas que encontraron en el Mar Muerto, allí hay órdenes por Emineo de que se guardara el día de la resurrección de Cristo para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia gentil en el mundo entero, es el día domingo, el día octavo. Hay quienes alegan esto, que el día sábado, incluso hay congregaciones que han dejado el día sábado para guardarlo, iglesias con pleno conocimiento de la palabra. ¿Y por qué? Porque están relacionadas con el judaísmo. Sus mentes han sido mezcladas. Y alegan mucho y defienden el judaísmo. Pero ¿de qué les vale? Si ni aún a los judíos de aquella época, ya una vez venido Cristo, la circuncisión ya no les servía, porque el apóstol le dijo, ni la circuncisión ni la incircuncisión, nada es sino la observancia en la palabra de Dios. Y todos los que por la ley querían justificarse, cayeron, se perdieron. Por la ley, dice la Biblia, que nadie, por la ley judaica, nadie pudo justificarse. Nadie pudo ser salvo. En el nuevo pacto, en la circuncisión de Cristo, no hecha a mano, sino en el corazón, hecha con el Espíritu Santo. En el libro Romanos, capítulo 2 y capítulo 3, encontramos estas verdades. Eso es lo que vale. De manera que la iglesia pierde el poder. Ya no hay poder dentro de la iglesia. Hay multitudes de iglesias que ni siquiera todavía logran ser bautizadas con Espíritu Santo. Muchas hermandades, cuando digo iglesia, no solamente me estoy refiriendo a congregaciones, sino a personas individuales, porque cada uno constituimos la iglesia de Cristo, los que hemos creído en Él y hemos tomado su nombre. Que Dios les bendiga grandemente. Tenemos muchas citas bíblicas que dar con respecto al sufrimiento, pero no voy a dar muchas más. Voy a releer esta que leímos, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la oración, enemigos del ayuno, enemigos de visitar los hogares y hablar la palabra, enemigos de compartir en las necesidades, porque la avaricia se los come, enemigos de reconciliarse con su hermano, con su hermana, viven en discordia. Todas estas cosas no pueden tomar la cruz de Cristo porque son enemigos de esa cruz de Cristo, del sufrimiento. Son enemigos de sufrir pelambres por causa de Cristo. Si alguien oye que fulano dijo algo de fulano, la persona se enaltece inmediatamente porque no hay paz. Y vamos a arreglar esta cosa, y vamos peleando, vamos arengueando, y viene la rencilla y ya hay distancia, y en esa distancia Dios no puede obrar poder. Tenemos que convertirlos al Señor. Sea bendito el Todopoderoso.
Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3 al 4. Y no menciona, esta escritura es muy conocida. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, sino para agradar a aquel que le tomó por soldado. Y a usted y a mí, y a todo cristiano, cristiana, Dios nos ha tomado por soldado y tenemos que agradarle a Él, humillado ante la presencia de Él. Sea bendito el Todopoderoso. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios encarga a Timoteo y le dice, ojalá Dios te dé entendimiento en todo, para participar de los frutos de la tierra, y pone un ejemplo literal, para participar de los frutos de la tierra, debe trabajar primero. Lo que está indicando que para recibir de estas cosas celestiales hay que pagar un precio, hay que trabajar primero, convertirse de corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Y los ministros de Jehová entre la entrada y el altar lloren, clamando por el pueblo, por la iglesia. Hoy día da igual si un hermano, una hermana se pierde de las congregaciones, da igual. La congregación, ni pastor, ni nadie se inmuta. Todo queda muy tranquilo, como que nada pasa. Y una alma es mucha pérdida cuando una alma deja de caminar. Dios perdone estas malas actitudes como pastores, como evangelistas, como predicadores. Dios nos perdone toda mala actitud. Estamos terminando, amado hermano. Vamos a leer en el libro de Colosenses. Tenemos algo bonito por ahí, algo hermoso. Colosenses 1:24, y nos dice, seguimos con el precio, con el sufrimiento, con la cruz de Cristo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Colosas, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne, dice él, lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Imagínense cómo el apóstol Pablo sufría por la iglesia. Y se gozaba por lo que sufría por la iglesia. Sigue hablando. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Mire, el que no quiere sufrir, dice, porque a vosotros, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, pastores, todos, evangelistas, para nosotros es, para mí, para todo el que llevamos el evangelio, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Debemos de padecer por la causa de Cristo, sufrir por Él, sufrir por la causa del Evangelio. Ese es el precio que hay que pagar, llevando la cruz de Cristo. Hoy día, en vez de gozo por el sufrimiento, hay lamentaciones. Que el hermano aquí, que la hermana allá, y que no puedo ir, y que tengo que hacer esto primero. No, por eso no puedo asistir. No puedo visitar a los hermanos por esto y esto. Y nos llenamos de excusas. Si al Señor, nosotros tuviéramos que estar hoy día mismo delante de la presencia del Señor,
Personas oyentes, hermanos y todos los que están en la sintonía, ¿cómo pensamos? ¿Cuál sería la respuesta, el argumento nuestro? ¿Qué he hecho yo en la responsabilidad que Dios me tiene como pastor por el rebaño? ¿Me he apacentado a sí mismo o realmente ha apacentado la iglesia del Señor? Hermano predicador, ¿cuál sería su respuesta en el cargo que Dios le ha dado, que predique la palabra de Dios? Hermano evangelista, ¿cuál sería su respuesta delante del Creador en este momento? ¿Lo ha pensado? Ha estado evangelizando, porque el evangelismo es uno de los trabajos sufridos, pero muy bien recompensado por el Señor. Si en verdad actuamos legítimamente, porque la Biblia dice que el atleta, si no lucha legítimamente, no es coronado. Perdone a la iglesia del Señor. La iglesia ha decaído el 99% del poder del evangelio. Hay solamente palabras. ¿Qué sacáis?, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Si yo voy a vosotros y no voy con revelación, con demostración de poder, con doctrina, con ciencia, con sabiduría. Cuando yo fui a vosotros, le dice el apóstol Pablo, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hoy día vemos muchos hermanos predicando la palabra que se llegan a poner afónicos, pero no aflora el poder. Estamos hablando del poder de la iglesia, del poder de la iglesia. Diariamente debieran haber en cada congregación, bueno, en este momento, en este mismo instante no podemos, porque no podemos reunirnos, pero aún así, diariamente debieran haber sanidades, liberaciones, y la iglesia luchando, enfrentando la situación, el problema espiritualmente, y pidiéndole a Dios que Él neutralice toda actividad demoníaca en el mundo entero, que está tomando la mente de los gobiernos del mundo y estancando a la iglesia de Cristo. Orando por los gobiernos, por los presidentes del mundo entero, orando por nuestras comunas, por nuestro pueblo, los alcaldes de cada comuna, orando por ellos, por cada región, orando por las autoridades, y que Dios tome el control de las cosas y neutralice todo poder demoníaco del diablo. La iglesia ya no tiene ese poder para enfrentar estas situaciones. Esta pandemia, por lo menos aquí en Chile, ya habría desaparecido. Pero no se puede hacer porque la iglesia ha decaído en el poder del Espíritu de Dios. Tengo más citas, pero voy a citar dos para que este sufrimiento, esta cruz de Cristo, porque lo primero, como dijimos, llamamiento, lavamiento, perdón de pecados, bautismo con Espíritu Santo, todo fue por gracia, y usted y yo somos salvos. Gloria a Dios. Tenemos que perseverar en esa salvación. Pero la iglesia tiene que llenarse de poder. Pero eso hay que pagar un precio. Hay que entrar a la santidad. Hay que entrar ahora al convertimiento, a plenitud, como lo estábamos diciendo. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que antes os fue anunciado. Sin arrepentimiento no pasa nada. Y la primera armadura
es el ayuno que la iglesia, todos hemos decaído en el mundo entero. Tenemos la reina Esther en el capítulo 4 de Esther, versículo 16 en adelante. Una mujer, una reina, tomó decisiones. Cuando un hombre impío, perverso, iba a destruir toda la nación en masa y todos los judíos que estaban esparcidos en las 127 provincias del rey Asuero, iban a ser destruidas en un día. Cuando Esther lo supo por Mardoqueo, Esther dio orden a Mardoqueo y le dijo, dile a mi pueblo, y en estos momentos está diciéndole a usted y a mí y a todos los que están en sintonía, diciendo lo mismo, dile a mi pueblo que se reúnan, que ayunen, no coman ni beban por 3 días y clamen fuertemente al Señor. Yo lo haré igualmente con mi doncella. Ella se despojó de su ropa de reina, se vistió otra ropa y se sentó allí en humildad por 3 días sin comer ni beber. Y después entró al rey. Y Dios le fue propicio y libró a su nación en masa. Si ellos lo hicieron, y Cristo lo pide en su iglesia, y su iglesia está negligentemente. Lo mismo sucedió en el libro de Jonás, capítulo 3. Encontramos que Jonás fue por la ciudad. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y predicaba y pregonaba. Siendo tan reverde aquella ciudad, camino de 3 días, una ciudad grande, más de 125,000 personas. Creyeron todo, hasta el mismo rey. Se vistió de cilicio, se sentó en ceniza y le dio la orden al pueblo y le dijo, clamar fuertemente a Dios. No coman ni beban, pongan sacos sobre los lomos de los animales. Si quizás Dios se compadezca y no pereceremos. Y Dios se arrepintió de ver lo que hizo Nínive. No se arrepentiría mi Señor Jesucristo si la iglesia comenzamos a actuar, a convertirnos y a dejar la palabrería y la vanagloria de este mundo. Sea bendito el Todopoderoso. Cuidado, amada iglesia del Señor, que Dios se cansa. Dios se cansa. Y aquí sí que ya terminamos. Jeremías capítulo 14, versos 10 al 12 vamos a leer. Y terminamos con esta última cita bíblica. Jeremías capítulo 14. Mire lo que dice Dios por Jeremías. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, de Israel antiguo. Se deleitaron en vagar, tal como lo está haciendo la iglesia de Jesucristo hoy día en el mundo entero. La iglesia está divagando. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Se cansa Dios de esperar al hombre, a la mujer. Se cansa Dios de esperar a la iglesia que reflexione, a los creyentes. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Y por qué el Espíritu Santo hablaba así por el profeta? Porque Israel desde muy temprano comenzó a hablarles.
La iglesia carece del poder de Cristo en el mundo entero. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre eterno, creador de nuestras almas, agradezco a usted su misericordia por estar conmigo, Señor, y permitirme haber predicado su palabra. Sea usted bendiciendo a todos los que estuvieron en sintonía. Señor, y todos los que vean el video, bendígalos grandemente. Íntelo, Señor, inte a su iglesia, inte mi vida, inte mi familia, inte su pueblo donde usted me tiene predicando su palabra. Inte toda mi familia, Señor bendito, donde quiera que estén. Inte a toda la iglesia en el mundo entero, es su pueblo, de cualquiera denominación que sea, Señor. Movilícelos a la búsqueda del poder de Dios, para que haya poder en días finales, Señor bendito, para contrarrestar todo poder de las tinieblas, todo poder satánico. Gracias, Padre mío, lo pido todo en el nombre de Jesús, mi Salvador y Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo.